En política internacional no basta con intenciones, se necesitan acuerdos. Las alianzas que perduran son aquellas que se escriben con convicción y se firman con visión. En 1949, 12 países decidieron redactar un tratado que diera forma a la seguridad compartida. Fue breve, sobrio y cuidadosamente calibrado. Así nació el Tratado de Washington, fundamento legal de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, mejor conocida como OTAN. Hoy, más de 7 décadas después, ese tratado sigue activo. Sigue marcando el ritmo de consultas, activando respuestas colectivas, permitiendo adhesiones estratégicas y definiendo el equilibrio de poder en Europa, Norteamérica y más allá. En este episodio de Escudo Occidental, exploraremos el texto del tratado, sus principios, sus cláusulas más comentadas, como el célebre Artículo 5, y los debates actuales sobre su vigencia ante amenazas modernas, desde ciberataques hasta inteligencia artificial. Con un enfoque neutral, una narración presidencial y el análisis diplomático, te damos la bienvenida a esta travesía jurídica y estratégica. Escudo Occidental, el tratado comienza ahora. Todo pacto comienza con una pregunta: ¿cómo evitar el próximo conflicto? En el umbral de la Guerra Fría, tras una Europa devastada y una atmósfera global marcada por la sospecha entre bloques, surgió la necesidad de formalizar un sistema de defensa colectiva. El resultado fue el Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. 12 países lo suscribieron: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Portugal. Cada uno representaba una pieza clave del mundo libre occidental. El texto era breve, apenas 14 artículos, pero deliberadamente sobrio. No contenía tecnicismos innecesarios ni cláusulas extensas. Apostaba por lo esencial: cooperación, consulta, defensa mutua y apertura a nuevos miembros. Su redacción tomó como referencia pactos anteriores, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, también conocido como el Tratado de Río. Pero el Tratado de Washington tenía una diferencia fundamental. No solo asumía un compromiso regional, sino transatlántico, conectando América del Norte con Europa Occidental en una lógica estratégica global. Aún más notable, el tratado estableció que cualquier país podría retirarse con un preaviso de 1 año. Esta cláusula, aparentemente simple, reflejaba una profunda apuesta por la libertad institucional. La permanencia sería resultado de voluntad política y no de imposición jurídica. Un ejemplo actual es Finlandia y Suecia, que durante décadas mantuvieron posturas de neutralidad y decidieron adherirse a la OTAN en el año 2023 y 2024 respectivamente, respondiendo a amenazas regionales concretas. Así, el Tratado de Washington no fue solo una respuesta al miedo de la época, fue una arquitectura flexible, adaptable y capaz de integrar nuevos actores sin perder su esencia fundacional. Una pieza jurídica que hoy sigue en pie y que ha resistido el paso de generaciones políticas, cambios tecnológicos y transformaciones geoestratégicas. El Tratado de Washington, aunque breve, es denso en implicaciones.
Cada uno de sus 14 artículos sostiene una idea estratégica, una premisa política y una cláusula legal que estructura la alianza. Comenzamos con el artículo primero. Plantea el compromiso de las partes con el mantenimiento de la paz, la resolución pacífica de disputas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Esto no es solo una declaración simbólica, significa que la OTAN no se antepone al derecho internacional, sino que se integra en él. Un ejemplo claro es en el caso de Kosovo. La intervención fue precedida por extensos debates en el Consejo de Seguridad y consultas multilaterales. Ahora, el artículo 4 establece que las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera, la integridad territorial o la seguridad esté en riesgo. Este artículo ha sido invocado por países como Turquía en momentos de tensión regional, por ejemplo, ante conflictos en Siria. Su uso no desencadena acción militar directa, pero activa el proceso diplomático de la alianza. Artículo 5. El más citado. Constituye el corazón político del tratado. Defensa colectiva. Declara que un ataque contra uno será considerado un ataque contra todos. Fue activado por primera vez en la historia tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando Estados Unidos invocó la cláusula y los aliados respondieron coordinadamente. Hoy se discute si esta cláusula puede aplicarse ante ataques no convencionales como los cibernéticos. Países como Estonia, líder en seguridad digital, ha impulsado la idea de que un ciberataque masivo podría justificar la activación del artículo. Artículo 10. Por otro lado, establece que la OTAN puede invitar a nuevos miembros siempre que cumplan con los principios del tratado y contribuyan a la seguridad del área atlántica. Por ejemplo, la adhesión reciente de Finlandia y Suecia, motivada por preocupaciones estratégicas frente a la guerra en Ucrania. Este artículo ha sido esencial en la expansión de la OTAN desde 12 a 32 miembros. Otros artículos que permiten la revisión del tratado y el retiro voluntario, lo que subraya que este acuerdo no es perpetuo ni cerrado, sino adaptable y sujeto a voluntad soberana. En conjunto, estos artículos configuran un marco jurídico sólido pero flexible. No imponen una política común obligatoria, pero sí permiten la coordinación estratégica, la consulta preventiva y la reacción colectiva. Así, el Tratado de Washington no es una fórmula rígida, es una arquitectura que combina derecho, diplomacia y geoestrategia, con capacidad de evolución ante nuevos desafíos. Todo tratado vive de dos vidas, la que está escrita y la que se interpreta. El Tratado de Washington, aunque jurídicamente claro, admite distintos enfoques sobre su aplicación. Por ejemplo, este artículo 5 no obliga automáticamente a una respuesta militar. Establece que los países miembros tomarán las medidas que juzguen necesarias, lo que puede incluir ayuda diplomática, logística, económica o política. Esto otorga margen a los gobiernos nacionales. Cada jefe de Estado puede calibrar la intensidad de su respuesta dentro del marco de solidaridad colectiva. Desde el plano jurídico, algunos expertos consideran que esta ambigüedad es útil, permite adaptabilidad según el tipo de amenaza, por ejemplo, ante un ciberataque masivo, una campaña de desinformación o incluso una crisis energética.
Sin embargo, también hay voces que señalan la necesidad de modernizar el texto del tratado. La mayoría de los artículos fueron redactados en 1949, cuando los principales peligros eran militares y convencionales. Hoy, las amenazas son híbridas. ¿Debe el tratado incluir cláusulas sobre inteligencia artificial? ¿Desastres climáticos? ¿Interferencias electorales digitales? Un ejemplo actual es el debate en Bruselas sobre si una campaña cibernética masiva, como ocurrida en el año 2007 contra Estonia, debería considerarse como un ataque armado en términos del artículo 5. También existen tensiones sobre el equilibrio entre lo legal y lo político. Algunos países enfatizan la importancia de respetar estrictamente la letra del tratado, mientras que otros apuestan por una interpretación estratégica más amplia. Por ejemplo, el caso de Turquía ha demostrado que los intereses nacionales pueden entrar en fricción con la lógica colectiva. Su postura respecto a nuevos miembros, como Suecia, ha revelado cómo el consentimiento político puede condicionar la aplicación práctica del tratado. Finalmente, hay una corriente que considera el tratado como un marco constructivista, donde el verdadero poder no está solo en las cláusulas, sino en la confianza entre los miembros, la voluntad política de actuar y la legitimidad que otorga de actuar juntos. Así, el Tratado de Washington no es un contrato rígido, es un instrumento vivo, cuya interpretación depende de la historia, del contexto, de la diplomacia y de quienes lo sostienen. Un tratado es más que tinta sobre papel, es una arquitectura mental, un pacto de confianza y, en el caso de la OTAN, un compromiso que cruza océanos y generaciones. El Tratado de Washington ha demostrado que la estabilidad internacional no depende solo del poder militar, sino de reglas claras, voluntad política y visión compartida. En cada cláusula vive la tensión entre soberanía nacional y defensa colectiva. En cada artículo, el reflejo de un mundo que busca orden en medio de la incertidumbre. Hoy, los desafíos han mutado. Ciberamenazas, inteligencia artificial, clima, migraciones forzadas. Pero la respuesta sigue teniendo una raíz: la cooperación jurídica que se transforma en acción estratégica. En el próximo episodio de Escudo Occidental, entraremos al núcleo operativo de la alianza, la arquitectura del poder, órganos internos, mandos políticos, estructuras militares y el delicado arte de tomar decisiones conjuntas en tiempo real. Te invitamos a suscribirte al canal de Global Diplomacy Leadership y seguir cada capítulo de esta producción de alto nivel. Escudo Occidental.